Vamos a ver, bueno, ya vamos a hacer un disfagia. Ya, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, el día de hoy nos toca la clase de algunos aspectos de la fisiopatología y la semiología de la disfagia. Entonces, ayer ya conversamos un poco del significado de la disfagia, ¿no? Y tenemos que tener en consideración en lo que es la disfagia, que es parte de síntomas de molestias esofágicas. Un aspecto importante de la disfagia es que es un síntoma que nos orienta a algún problema del esófago o la parte superior del estómago, pero básicamente del esófago. Dentro de los síntomas que nos orientan para problemas del esófago tenemos la disfagia, la odinofagia, el reflujo, la regurgitación, la pirosis y el denominado dolor torácico no cardíaco. La disfagia es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. La odinofagia es la deglución dolorosa, es decir, que cuando uno pasa los alimentos de la cavidad oral hacia la garganta, ahí hay una sensación de dolor. Globus es un término en el cual se habla sobre una sensación de algo como que estuviera atascado o atracado en la garganta. Y a diferencia de la disfagia que molesta con el pasaje de los alimentos, típicamente mejora cuando uno, por ejemplo, toma líquido, ¿no? Entonces esa es la característica del globus. Pirosis es la sensación de ardor o quemazón retroesternal que ayer ya habíamos mencionado, y el dolor torácico no cardíaco es un dolor retroesternal opresivo que tiene características anginosas en el que se ha descartado un origen cardiovascular. Es una cosa muy interesante que terminaciones nerviosas que tienen un lugar común en el tejido cardíaco y el tejido esofágico. Así que puede haber el dolor torácico de origen esofágico que puede parecer un dolor de tipo cardíaco, ¿no? Entonces, es muy frecuente a veces que el paciente va pensando que es un infarto de miocardio y resulta que fue un problema esofágico. Entonces tenemos acá lo que es la odinofagia que ya hemos visto y que generalmente está asociado a procesos irritativos de la faringe y la unión faringoesofágica. Una odinofagia muy común es cuando de repente pasó el café o el té demasiado caliente y uno le puede quedar como una sensación que le quemó la garganta y después de pasado cierto tiempo estas molestias todavía continúan. Entonces eso es la odinofagia.
ingesta de cáusticos. Ahora, a Dios gracias, no vemos tantos casos, pero anteriormente o años anteriores veíamos más casos en los cuales había intentos de suicidio o gestos suicidas tomando lejía, tomando algún tipo de ácido muy fuerte, ¿no? Ha cambiado, no sé si habrá sido cuestión de una moda, algo, pero ya no lo estamos viendo tanto, ¿no? Bueno, ahora estamos en pandemia, que ya no hay tiempo para hacer este tipo de gestos, pero previo también en el año 2019-2018, la ingesta de cáusticos por motivos suicidas como que no se veía tanto. Eh, Algún tipo de medicamento que es sumamente irritante, por ejemplo, la tetraciclina y su familiar más cercano que tenemos en la actualidad, que es la doxiciclina, puede ser una causa de odinofagia. Los antiinflamatorios no esteroideos también, y por eso que se recomienda que estos medicamentos se tomen con bastante cantidad de líquido para que pasen, no se queden mucho tiempo en la región del esófago. La mucosa esofágica, como ustedes saben, tiene un tejido epitelial poliestratificado, no queratinizado, que no tiene tanta producción de moco como es en el estómago, ¿no? Cuando en el estómago también puede producir irritación, pero que tiene una mayor protección. Los bifosfonatos que se utilizan mucho para el tratamiento de la osteoporosis y cloruros de potasio de liberación lenta puede ser una causa importante de odinofagia. Un cuerpo extraño, una esofagitis por radiación en pacientes que, por ejemplo, tienen algún tumor linfático, un linfoma o un tumor del pulmón que se utilice radiación, pueden tener como causa secundaria, efecto secundario, la odinofagia. Esofagitis infecciosa por hongos, ¿no? Los pacientes que, por ejemplo, tienen VIH, hay un sobrecrecimiento de la Candida albicans y pueden tener odinofagia. Infecciones virales como el herpes, las micobacterias, ¿no? El reflujo gastroesofágico severo puede llegar hasta la zona de la garganta y puede producir odinofagia. El cáncer de esófago también es menos frecuente, pero también puede ser una causa. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Ya hemos visto y han tenido las clases tanto en el capítulo de respiratorio como en el capítulo que las causas de dolor torácico que son muy comunes y que pueden ser de causas cardíacas, de reflujo gastroesofágico, esquelética, musculoesqueléticas, trastornos motores del esófago. Entonces el espasmo esofágico, el esófago en cascanueces, la calasia pueden producir en forma añadida este tipo de dolor torácico que puede remediar un dolor de tipo anginoso. Y también existe el dolor torácico de origen esofágico funcional, en la cual el paciente no tiene una patología de fondo, pero sin embargo puede tener esa sensibilidad. El dolor torácico anginoso no cardíaco, la causa más común es el reflujo gastroesofágico. Este ácido regresa a las capas profundas del esófago y va a producir este tipo de molestias o incomodidades. El globus faríngeo, ¿no?, es lo que anteriormente se denominaba el globus hystericus, que es esta sensación de un cuerpo extraño en la garganta y que es peor cuando no se come o no se bebe. No hay una verdadera disfagia si no hay esta sensación. No hay odinofagia, no hay regurgitación ni aspiración, y hay una historia variable en la cual dicen que el componente nervioso puede tener un factor importante. Por eso es que muchos le dicen globus hystericus, pero no necesariamente es una persona que tiene ansiedad, sino puede ser en patologías también. La historia no es clara, pero es más frecuente
en mujeres jóvenes, no hay pérdida de peso y la ansiedad es un factor asociado muy común en los pacientes con este tipo de patología. Saber que la mucosa esofágica tiene una barrera que está dada por la mucosa poliestratificada, ¿no? Poliestratificada es la principal mucosa. La capa acuosa es mínima, ¿no? Y tenemos la acción del reflujo del bicarbonato como un mecanismo de defensa en los pacientes con patología esofágica. Volviendo a la disfagia, entonces la disfagia es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. Y es importante diferenciar la disfagia en diferentes porciones. Es una molestia común que puede ocurrir en los mayores de 50 años entre un 7 a 10% de la población y en mayores de 65 años hasta el 16% lo pueden padecer y en personas hospitalizadas de muchas causas hasta un 25% pueden tener estos síntomas de disfagia. La disfagia orofaringea es la más frecuente en el ámbito de la tensión crónica. Acá vamos a diferenciar entonces dos tipos de disfagia: la disfagia orofaringea o de transferencia y la disfagia esofágica o de transporte. Se denomina disfagia orofaringea o de transferencia porque ocurre en el proceso de deglución. Uno tiene alimentos en la cavidad oral y uno lo traga. Y cuando hay esa dificultad para tragar, eso es la disfagia orofaringea o de transferencia. Y se ve en pacientes, especialmente ancianos, porque este mecanismo de deglución tiene que ver con una gran cantidad de músculos, con una cantidad variable de terminaciones nerviosas y hace que esto esté como más complicado, ¿no? Acá vemos que el mecanismo de pasaje de los alimentos tiene una parte oral en la cual los alimentos tienen que ser masticados. Es importante que tenga buena cantidad de líquido, es decir, que el paciente tenga una adecuada salivación o tome mucho líquido. Los pacientes que tienen serostomía, es decir, aquellos pacientes, por ejemplo, con una enfermedad de Sjögren o que estén en tratamiento que hacen que tenga una sequedad marcada, esta disminución de líquido va a producir una dificultad para descomponer los sólidos. Y esa ya es una parte del mecanismo por el cual el paciente puede tener disfagia. La zona de la garganta, entonces la zona faríngea, es importante el mecanismo por el cual tanto la laringe, la epiglotis, las cuerdas vocales se contraen en forma sincronizada para evitar que uno se vaya a aspirar con el contenido alimentario. Si esto falla, el paciente no va a tener una deglución adecuada. Entonces acá vemos una segunda fase en la cual puede estar comprometido el pasaje de los alimentos a la deglución, ¿no? Una vez que se ha deglutido, el alimento llega al esófago y existe, una vez que el esfínter esofágico superior o el esfínter cricofaringio, que es voluntario, se relaja, entonces el alimento comienza a pasar, ¿no? Y para ello es importante que exista una adecuada peristalsis. Si no hay una adecuada peristalsis, uno diría, si uno está de pie, por gravedad va a caer el contenido, pero no, es necesario que exista un adecuado peristaltismo y una luz que esté lo suficientemente amplia para que ocurra esto, ¿no? Entonces, en el paciente, la disfagia, como hemos visto, puede ser la disfagia orofaringea o de transferencia, que en la cual se manifiesta porque el paciente no deglute en forma adecuada, y la disfagia esofágica o de transporte, que el paciente deglute el alimento, pero siente
como que ese alimento o la saliva o el contenido de la boca pasa con dificultad después de haberlo deglutido a nivel del esófago. Uno siente una sensación de incomodidad que no está pasando el alimento. La disfagia orofaríngea de transferencia puede ser por lesiones estructurales, un tumor a nivel de la cabeza o del cuello que comprime la luz de la boca, la zona de la faringe, indudablemente va a dificultar el pasaje, ¿no? Procesos postquirúrgicos en los cuales se producen membranas, fibrosis, la presencia de un divertículo faríngeo, el denominado divertículo de Zenker, pueden producir una disfagia orofaríngea por un problema estructural. Pero más frecuente es un problema neuromuscular, ¿no? Y de estos pacientes tenemos que los pacientes pueden tener enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades de los pares craneales, enfermedades del músculo esquelético y alteraciones del esfínter esofágico superior. En el paciente con disfagia orofaríngea, más frecuente es ver pacientes con enfermedades crónicas que tienen disfagia que en el paciente que tiene disfagia de transporte esofágica, que el problema básicamente es a nivel del esófago. Entonces, el paciente con disfagia orofaríngea es el paciente que tiene un problema neuromuscular o el paciente que tiene un problema musculoesquelético más que el paciente que tiene propiamente un problema a nivel del esófago, ¿no? Ese es un aspecto importante a tener en consideración. La disfagia esofágica, entonces, existe dos tipos de disfagia esofágica. La disfagia esofágica de tipo mecánica, ¿no? En la cual existe algún factor que impide el pasaje del alimento, que pueden ser tumores intrínsecos de la misma luz del esófago o extrínsecos, de repente mediastinales, a nivel de un ganglio, a nivel del pulmón, de la pleura, que hacen de que eviten el pasaje del alimento. Los cuerpos extraños, uno se atoró, se pasó una pepita o algo y eso puede producir una obstrucción. Una estenosis por esofagitis cáustica o péptica también va a ser una disfagia esofágica de tipo mecánica. La radioterapia o quimioterapia que producen una inflamación de una estenosis. Y existe el otro tipo de disfagia en la cual lo que está ocurriendo es que no está funcionando las terminaciones nerviosas, el músculo. Y las enfermedades más típicas y claras de esto son la calasia, la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad no muy común, el espasmo esofágico difuso, enfermedades del colágeno como el escleroderma o el lupus eritematoso sistémico, la diabetes, ¿no? En estos pacientes, característicamente, el paciente tiene dificultad para pasar tanto líquido como sólidos, mientras que él tiene lesiones mecánicas, generalmente la enfermedad empieza con una dificultad para tragar los alimentos sólidos, pero puede pasar los líquidos, ¿no? Y ese es un punto importante a tener en consideración en los pacientes. Aquel paciente que dice, yo tomo el agua y tomo mi juguito sin problema, pero me dan mi pan y el pan no lo puedo tragar, se me queda ahí atorado. Entonces uno dice, nos hace pensar en una lesión de tipo mecánica por un cuerpo extraño, por un tumor, por algún tratamiento especial, ¿no? Eso sí es algo que tenemos que tener siempre en consideración en los pacientes por este tipo de patologías. Aquí entonces, ¿cómo diferenciamos la disfagia orofaríngea o de transferencia de la disfagia esofágica o de transporte? El paciente que tiene una disfagia orofaríngea siente que el atasco está en la garganta. Generalmente se acompaña de tos. El paciente tiene regurgitación, está comiendo sus fideos y de repente
puede hasta salirse los fideos por la nariz, ¿no? Hay molestias en la deglución y es frecuente que tenga también infecciones respiratorias recurrentes, ¿no? Y lo que había dicho es que muchos de estos pacientes tienen enfermedades de fondo adicionales y el paciente no puede tragar el alimento. En cambio, el paciente con disfagia esofágica tiene un nudo retroesternal, le duele cuando pasa el alimento y regurgita la comida no digerida. El paciente dice, regreso la comida masticada, pero no me viene como con el ácido, ¿no? Porque cuando el paciente regurgita o refluye la comida con ácido, significa que llegó al estómago. En el paciente con disfagia esofágica ocurre que la comida que regurgita no está digerida. Pasa bien los alimentos, pero la comida se le ataca, se le atasca en el pecho, ¿no? Ese es un punto importante que nos hace pensar en una causa o en otra. Pongamos en el paciente que ingirió cáusticos, ¿no? Ya sea en forma voluntaria o en forma involuntaria, lo que va a ocurrir es que en un primer momento va a haber odinofagia. Entonces, si tomó como lejía o ácido muriático, que ya no hay felizmente, o alguna sustancia sumamente ácida o alguna cosa muy caliente, lo primero que va a haber es odinofagia. Pero con el pasar de los días, la zona donde quedó quemado, entre comillas, el esófago, se va a estrechar. Y entonces el paciente va a notar que llega el momento que ya no puede pasar ni siquiera su saliva. Y eso pasa aproximadamente pasados los 15 a 20 días del evento. Entonces el paciente poco a poco ya no puede ingerir ningún alimento, ¿no? Entonces es lo característico. Entonces, esto no va a ocurrir al día siguiente, a los 2 días. Esto ocurre generalmente a los 10, 15, 20 días. A partir de la semana ya comienza a haber un proceso de fibrosis del tejido donde ha habido la zona de quemadura y se cierra por completo. Esto es una disfagia esofágica de origen mecánico, Esto de acá es diferente. Esto que ven ustedes, aunque parezca mentira, es el esófago. Uno dirá, eso es una parte del intestino, pero no, es el esófago, que en algunas personas puede tener un espasmo esofágico difuso. Entonces no hay una contracción ordenada, sino hay una contracción desordenada. El paciente tiene mucho dolor, que puede semejar un dolor de tipo anginoso o cardíaco, y el paciente no puede pasar el alimento, no porque no tenga movimiento, sino que el movimiento produce unas contracciones tan marcadas que aquí no avanza el alimento. Y entonces el paciente va a tener dificultad para pasar tanto sólido como líquidos. Esta es una disfagia de transporte de origen motor, porque acá lo que está funcionando mal es el músculo y el estímulo nervioso que está alterado. En la calasia es una enfermedad que ocurre en algunas personas en las cuales no se sabe por qué motivo los plexos mientéricos de Meissner y de Auerbach se pierden. Y entonces los plexos mientéricos en la parte distal del esófago son los que mantienen la luz del esófago abierta. Porque ustedes ya han visto que la cavidad torácica es una cavidad en la cual la presión es negativa. Para que los pulmones se mantengan en la condición en la parrilla costal, tienen que tener una presión negativa. Pero si es que esa presión negativa no se mantiene la luz gracias al estímulo de los músculos, entonces la luz se va a cerrar
y el paciente no va a poder pasar los alimentos. Entonces el alimento se queda formando una bolsa y aquí no puede pasar. ¿Por qué? Porque el estímulo de relajación del músculo para que pueda vencer la presión negativa del ambiente del tórax, entonces la presión negativa hace que se cierre la luz y entonces esto impide el pasaje del alimento. Esto es un problema de tipo neurológico que hace que el músculo no mantenga el tono de la luz esofágica y esto se colapsa y entonces el paciente no puede pasar alimentos ni sólidos ni líquidos. Es una causa de disfagia de transporte de tipo motora, ¿no? Entonces no hay el motor por falta del nervio que hace que se pueda mantener la luz y que pase el alimento. En el paciente que tiene historia de acidez y se regresa porque tiene una hernia hiatal, porque tiene problemas de reflujo que van a ver en la próxima clase, el ácido se regresa y al regresar el ácido, esto produce una inflamación, se produce estenosis y el paciente va a tener estos procesos de disfagia, ¿no? El cáncer de esófago se va cerrando y entonces llega el momento que el paciente no puede pasar los alimentos, inicialmente pasa el líquido, pero llega el momento que se cierra, que ya no pasan ni líquidos ni sólidos. Hay una serie de enfermedades sistémicas que causan disfagia, que como hemos mencionado, la mayoría producen disfagia orofaringia, como el accidente cerebral. Los pacientes que tienen ACV, el más del 47% van a tener disfagia. Esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer, distrofia muscular, miastenia graves. El paciente crítico también no tiene fuerza para la deglución. Alteraciones autoinmunes, como la esclerosis sistémica, lupus, dermatomiositis, enfermedad del tejido conectivo, pemfigoide. La mayoría de los casos en estos más prima la disfagia de tipo faringoesofágica. En los niños también hay causas de disfagia que es diferente que en adultos, como puede ser lesiones orales, laringomalacia, anillos vasculares, tumores en infancia, como los hemangiomas, linfangiomas, etcétera, ¿no? Entonces, también puede ser una causa, pero las causas son diferentes a los adultos. El 2% de las personas, entre comillas, normales, por encima de 65 años, tienen síntomas disfágicos. La mala dentadura también es un factor para que no mastiquen bien y vayan a tener disfagia. La pérdida del tejido conectivo, el tiempo de tránsito faríngeo incrementado, todo eso va a favorecer los síntomas de disfagia. Estas son unas preguntas que estamos dejándoles. Entonces, la clase de disfagia, esta es una clase corta, pero es una clase muy importante y creo que tenemos estos datos a tener en consideración. Esto, como está siendo grabado, lo pueden revisar, ¿no? Y acá tenemos algunos como que tienen que hacer una correlación, unas preguntas para que repasen. Esto también es de náuseas y vómitos de la clase anterior, también puede servir. Acá esto lo ven, esto es una cosa que hicimos para ver un repaso. Esto lo tienen ahí, lo van viendo y es como una especie de repaso. Acá tenemos otras preguntas y cómo se puede ver esto. No creo, esta es la última, ¿se da las respuestas o no? Ah, no, gracias, nada más. Listo, entonces les vamos a dar las clases, pero siempre que veo que hay una buena cantidad. Vi que cuando había el examen eran 150, ayer habían 130 y ahora máximo han llegado 115. Creo que si vemos que la cantidad de alumnos no es la suficiente, yo doy las clases siempre y cuando
siempre y cuando tenga una afluencia de alumnos que supere los 120. Muy bien, entonces, estén estudiando todo esto. Esto es muy interesante, el aspecto de la disfagia, y ahora con el doctor Barreda van a revisar sobre el reflujo, que también es un complemento y es una parte muy interesante de lo que es el estudio de las enfermedades digestivas de origen esofágico. Listo. ¿Alguna pregunta? Perdón, sí, antes de que... Sí, a ver, por favor, Bélgica. Sí, doctor, buenas tardes. En el caso de la disfagia originada por el reflujo gastroesofágico, ¿qué tipo de disfagia sería o qué tipo de disfagia causaría? Claro, entonces acá como hemos visto acá tenemos, vamos a ver, ¿dónde está? Cáncer, ya, acá tenemos el reflujo, ¿no? Entonces, esto es como que lo normal, pero en el paciente con reflujo se produce una cicatriz, se produce una llaga, una cicatriz y se produce una estenosis, ¿no? Y esa estenosis, ¿qué cosa es lo que va a producir? Va a producir una dificultad del pasaje del alimento porque se va cerrando. Entonces hay una causa de tipo mecánica principalmente. Claro, uno diría también puede haber un problema motor, pero lo más importante es que en el reflujo del ácido se producen unas heridas y se produce, es decir, que no ocurre en todos los pacientes, hay que ocurre en los pacientes que ya van a ver las clases de esofagitis, en esofagitis que tienen úlceras generalmente de grado 3 y grado 4 que producen la estenosis. Y entonces es una esofagitis de reflujo de tipo esofágico, de tipo mecánico. Se cierra. No es la parte motora, sino la mecánica. Se produce en estenosis. Gracias, Muy doctor. bien. De nada. Entonces, tengan buena práctica. Vamos a ver la próxima semana, si es que tenemos una buena audiencia para el capítulo de estreñimiento, les damos todas las clases para que puedan revisar con estas imágenes. De todas maneras, esto está grabado, así que lo pueden revisar sin ningún problema, sin necesidad que les dé. Pero les prometo que les vamos a dar las clases la próxima semana para que les sirva de estudio, ¿no? Tampoco, pero quiero ver que no falten los alumnos, ¿no? Eso es importante. Saludos, hasta luego. Gracias, doctor.